Hola, soy María Elena Trujillo y hoy les voy a hablar sobre las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son errores en el procesamiento de la información que todos los seres humanos hacemos y que aprendemos en nuestros modelos familiares, sociales y educativos, culturales. Entonces, se disparan en momentos de estrés, en momentos también de neurosis, pero todos lo hacemos. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta de cuáles aplicamos. Por eso es que te las voy a enumerar una por una. Primero tenemos el pensamiento polarizado o dicotómico, que es cuando la persona tiende a considerar las cosas en términos completamente opuestos. O esto es bueno o esto es malo, pero intermedio no hay. O es blanco o es negro, o es siempre o es nunca. Entonces, ese tipo de pensamiento es como la matriz de todas las distorsiones, ¿no? Porque implica una polarización total. Ahí no hay términos medios ni capacidad de negociación. Y hay muchos ejemplos, pero hay uno muy interesante que leí que me gustó mucho, y es que uno lo hace con uno mismo. Por ejemplo, estamos en dieta y decimos, bueno, te comes una cucharadita de helado, ¿y a cuántos no les ha pasado que terminan comiéndose el pote completo? Porque piensan, bueno, si ya me salí de la dieta, bueno, ya, me como el pote completo. Entonces, eso es una polarización. Nos podemos quedar con 2 cucharaditas y no pasó nada, pero nos comimos el pote completo porque ya infringimos nuestra propia regla. Eso hace sufrir mucho, eso también es muy característico de personas perfeccionistas o de esos grados de perfeccionismo. Luego tenemos la sobregeneralización, que es la segunda, que es cuando se toman casos aislados y se genera una conclusión que es válido para todos. Por uno pagan todos. O si pasa una cosa, yo se la aplico a un contexto general. Por ejemplo, alguien en mi trabajo me hace una crítica de una parte del trabajo y yo asumo que lo hice todo mal y lo vuelvo a hacer desde cero. Ahí estamos haciendo una sobregeneralización. Luego tenemos el filtro mental o abstracción selectiva, que es cuando nosotros tendemos a percibir siempre lo malo de una situación o de una persona. Ya estamos predispuestos, es así como que hay un filtro que tenemos y entonces no vemos que esa persona de repente o esa experiencia fue maravillosa en otro sentido, sino que nada más nos quedamos con la parte negativa. Y entonces puede ser también un defecto de alguien o algo que percibimos en nosotros mismos. Por ejemplo, oye, mira, es que yo soy muy floja para ir al gimnasio. Entonces nos quedamos nada más con esa parte negativa, cuando de repente no eres floja, eres una persona que hace 1000 cosas, pero no te gusta ir al gimnasio, por ejemplo. Luego tendríamos descalificar lo positivo, que es cuando vemos a una persona arbitrariamente, porque no nos gusta la persona o porque lo decidimos así, borramos todo lo positivo que esa persona tiene o que esa persona hizo, pero de una forma arbitraria. Por ejemplo, yo con este tipo de personas no hablo porque tal, o sea, eso también tiene que ver con una sobregeneralización. Pero lo interesante es ver que cuando hay disputas entre personas ocurre mucho esto, de que descalificas lo positivo y te centras en lo negativo nada más sin ver que esa persona tiene otros valores y tiene otras cosas buenas. La quinta sería sacar conclusiones precipitadas y es cuando asumes algo negativo cuando no hay pruebas de ese algo negativo. Y ahí tenemos 2 subtipos que serían la adivinación y la lectura del pensamiento. La adivinación es cuando nosotros adivinamos, pensamos que a alguien le va a pasar algo porque nosotros sentimos que eso va a ser así. En este sentido, quiero hacer una acotación que en el trabajo de astrología predictiva esto no tiene nada que ver, porque el astrólogo siempre se basa en las cartas astrales que tiene y en el simbolismo, que es un lenguaje astrológico, para hacer algunos pronósticos. Pero sí que hay personas que de repente dicen, bueno, esta persona como nunca ha tenido un negocio, mira, cuando monte un negocio le va a ir mal, por ejemplo, eso es una adivinación. La otra es lectura de pensamiento, por ejemplo, tú estás con una persona y dices, ay, yo sé lo que está pensando. Esta persona está pensando
en que no sé, en que se va a ir y me va a dejar aquí sola y tal. De repente tú lo estás sintiendo, pero estás pensando, estás creyendo que estás leyendo sus pensamientos. O que no le gustas a alguien y realmente así no es cierto. Luego tenemos la proyección, que es típico cuando empezamos a proyectar en otras personas pensamientos o sentimientos que son propios, pero que no aceptamos porque eso supone una debilidad o eso nos crea ansiedad, entonces no lo vemos en nosotros y lo proyectamos en los demás. Luego tenemos la magnificación y la minimización, que tiene que ver también con una parte del pensamiento polarizado. Y es cuando personas que tienden a magnificar sus éxitos y minimizar los éxitos de los demás, o personas que tienden a minimizar sus éxitos y a magnificar las cosas de los demás. Entonces ahí también hay como que unas tendencias raras de polarización. Y de allí se derivan dos, que sería la visión catastrófica, que es cuando tú piensas, esto se acabó, esto ya no da para más, aquí esto es fin de mundo, aquí no hay remedio, esta situación no tiene compón, no tiene arreglo, se echó a perder todo, se perdieron esos reales, como dicen aquí. Y la otra, que es todo lo contrario, es la negación, cuando de repente hay cosas en la realidad que te están mostrando que algo está mal y tú no lo ves. O sea, o que alguien está haciendo mal un negocio o que te están dando una información falsa y tú no te das cuenta. Tú niegas eso porque prefieres pensar que las cosas van a ir bien. Y al no ver esos errores, también te evitas ver algún problema que haya y afrontar algún problema o ver alguna debilidad tuya, porque quizás eso tiene que ver con una gestión que tú hiciste, por ejemplo. Entonces, niegas que eso esté ocurriendo. Luego tenemos el razonamiento emocional, que es cuando nosotros hacemos unas conclusiones envasados en cómo nos sentimos. Por ejemplo, oye, mira, yo con esta persona me siento muy, muy mal. La verdad es que no me gusta nada. O sea, esta persona debe ser malísima. Entonces, eso no es un razonamiento objetivo. O, por ejemplo, mira, viajar en tren es malo, porque a mí no me gusta. Entonces, es malísimo. Luego tenemos los debe o debería, que es cuando nosotros asumimos que otra persona debe hacer o nosotros debemos hacer cosas cuando la situación no da para eso. Por ejemplo, fulanito debería vestirse mejor, pero resulta que no es una persona que le guste vestirse bien o en el trabajo no necesita ni requiere vestirse bien, por ejemplo. Esos debería también tienen que ver un poco con que cuando esa persona no hace lo que nosotros pensamos que debería hacer, nos molestamos. Entonces, son exigencias que te hacen la vida muy pesada porque son exigencias a ti mismo o a los demás y te hacen la vida pesada y complicada. Luego tenemos el etiquetado, que es cuando le asumimos un sobrenombre a alguien por una cosa que hizo. Y ahí se quedó para toda la vida con ese sobrenombre. Por ejemplo, una persona que se puso a pelear un día y tú la viste peleoncísima, dice, bueno, la peleona esa que la otra vez estaba formando un rollo, bueno, esa se quedó peleona. O bueno, a ver, ¿cuál otro? O bueno, yo soy un tonto. Hay muchas veces personas que dicen, le sale algo mal y dicen, ay, qué tonto soy. Entonces, esas son etiquetas que uno se pone y que hay que estar mosca porque ese es el lenguaje, va entrando dentro de tu inconsciente, ¿ok? Luego tenemos la falsa atribución, que es cuando nosotros nos atribuimos el éxito de alguien. Por ejemplo, una madre dice, bueno, es que mi hija sacó buenas notas gracias a mí, porque yo estudié con ella y le enseñé y estuve con ella 3 días y gracias a mí ella sacó buenas notas. El caso contrario sería la culpabilidad, que es cuando nosotros nos culpamos por algo que otro hizo que no tiene nada que ver con nosotros, o culpamos a otras personas por algo que nosotros hicimos y que no reconocemos. Después tenemos el sesgo confirmatorio, que es una tendencia a sesgar la realidad para que encaje con nuestro pensamiento. O sea, como yo quiero que
haya una venta magnífica, yo dejo de ver una cantidad de indicadores que me están diciendo que hay que tomar varias medidas para que esto se dé y sea magnífico, y no lo veo. Entonces, hay una tendencia a sesgar la realidad para que encaje. Entonces, por ejemplo, apuesto que este negocio saldrá bien sin tener la información sobre cómo manejarlo. No sabes y estás apostando a que algo va a ser positivo. Luego tenemos las falacias, que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 falacias. La primera es la de control, y ocurre en las personas que quieren ser omnipotentes y controlarlo absolutamente todo. En esta vida no se puede controlar absolutamente todo, pero hay personas que tienden, por sus rasgos de personalidad dominante, a querer controlar todo. ¿Qué ocurre? Que la persona que está con esa persona en relación se va a sentir impotente, porque si hay un omnipotente, siempre va a haber uno que se deja controlar. Entonces se crean relaciones muy desequilibradas. Pero eso también es una distorsión, que yo puedo controlarlo todo. La otra es la de justicia, que, por ejemplo, cuando decimos, esto es injusto porque no era de acuerdo a lo que yo pensaba y yo creía que debía ser, pero resulta que es que no te informaste cuál era realmente la realidad y crees que es una injusticia por algo emocional que tú sientes, que es una injusticia, pero no es objetivo. Luego tenemos la falacia de cambio, que típico es que decimos, bueno, cuando yo viaje a la India, seré más espiritual, por ejemplo. O cuando yo tenga una casa, voy a ser más feliz. O cuando yo consiga un hombre para casarme, como Susanita, seré la mujer más feliz del mundo, por ejemplo. Entonces, o para que yo sea feliz, tú tienes que cambiar esto, esto y esto. Entonces, es una falacia porque la felicidad depende de cada quien y no de lo que los demás hagan. Luego tenemos la falacia de la razón, que son las personas que siempre quieren tener la razón y siempre dicen que lo que ellos dicen es cierto. Y resulta que hay muchas cosas que dicen que son falibles, que no son ciertas, pero son personas que no les gusta pensar que se equivocan. Entonces tienden a caer en esta falacia de que ellos no se equivocan porque no toleran que los vean que se están equivocando. Y el último sería la falacia de la recompensa divina. Y es cuando pensamos que las cosas se van a arreglar solas, tenemos la esperanza de que todo va a mejorar, pero resulta ser que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para mejorar y las cosas por sí solas no van a mejorar. Entonces, bueno, ahí se terminan todo lo que son las distorsiones cognitivas. Te invito a revisarlas. Todos los tenemos, estamos en un periodo importante con Mercurio retrógrado en oposición a Urano. Mercurio tiene que ver con la mente, Urano tiene que ver con el sistema neurológico, están en oposición. Entonces es interesante, es un momento maravilloso para que empieces a explorar cómo piensas y cómo hay cosas que puedes estar percibiendo en forma distorsionada. Espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima entrega.